Muy buenas tardes, hoy 14 de octubre del 2024. Mando un cordial saludo, un gran abrazo a todas las personas que se dignan en seguirme en mi red social TikTok. Y también mando un gran saludo, un cordial abrazo, mucho cariño a todas las personas que han comenzado a seguirme en mi canal de YouTube. Ahora, dicho esto, a ver, hablemos de lo siguiente. En el TikTok, muchas de las personas que me siguen me han pedido de alguna manera de que pueda emitir algún criterio o alguna opinión con relación a este proceso penal que se ha estado vaticinando mucho en los medios de prensa, en las redes sociales, que involucra a una ex autoridad de gobierno con relación a la posible comisión del delito de estupro, ¿no? Y vinculado con el delito de trata de personas. En este punto, estimados colegas, amigos, abogados, profesionales de la carrera y gente en general, digamos que es un poquito irresponsable emitir un criterio de valor si no se cuentan con los antecedentes del proceso para saber realmente qué es lo que está pasando. En todo caso, cualquier opinión que se pueda dar puede resultar un tanto especulativa, pero como siempre lo he dicho, vamos a tratar siempre de mantenernos en una opinión o en un criterio estrictamente legal y jurídico. Entonces, sobre el caso en particular y el proceso penal que se le está siguiendo a esta ex autoridad en específico, ¿qué es lo que se sabe? O sea, ¿qué es lo que dice sus abogados de defensa y qué es lo que dice el Ministerio Público? A ver, el Ministerio Público, según las redes sociales, según los medios de prensa, refieren de que se ha aperturado de oficio el proceso penal, endilgándole al sujeto activo a la comisión del delito de estupro porque se tiene a ciencia cierta la prueba madre que vendría a ser un certificado de nacimiento de un menor de edad y eso demostraría que el progenitor, sujeto activo autor, la madre menor de edad adolescente, entonces estupro. Y paralelamente a esa sindicación refieren de que se habría cometido el delito de trata de personas, pero lo que no queda muy claro es cómo el delito de trata de personas se le puede endilgar a la ex autoridad o en su defecto si se le está endilgando a los padres de la adolescente víctima. Bueno, hasta ahí es este primer punto. El segundo punto viene a ser, digamos, la postura que asumen los abogados de defensa. Entonces, ¿qué se ha escuchado en las redes sociales y en los medios de comunicación que reclama la defensa? A ver, reclaman un indebido procesamiento, comunican a la opinión pública que a razón de una acción de libertad se les concede la tutela y se ordena presuntamente de que por cuestiones de competencia territorial esta ex autoridad sea ajusticiada en la jurisdicción de Cochabamba, ¿no? Hablan y refieren de que hay una violación al debido proceso porque se lo estaría procesando dos veces por el mismo hecho, porque el 2020 esto ya habría adquirido de alguna manera calidad de cosa juzgada, etcétera, 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 por lo general, ¿no? Entonces, y un tercer punto que me llama mucho la atención es la postura que asumen no necesariamente la defensa del encausado y el Ministerio Público como tal, ¿no? Sino los comentarios de terceras personas que no tienen ningún tipo de interés legítimo en el proceso, pero que a boca de jarro refieren que el delito de estupro o el delito de violación es un delito de lesa humanidad y es un delito catastrófico, etcétera, etcétera, y que tiene que ser justiciado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, más o menos ese es el contexto que se ha dado sobre ese caso en particular en los medios de comunicación. Y sabiendo eso, vamos a emitir un criterio jurídico, obviamente es muy mío, muy propio, ¿no? Pero ya ustedes valorarán si estamos en lo correcto o realmente no es del todo así. Pero para empezar a aclarar unas cosas,
corresponde primero establecer lo siguiente. A ver, en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en su artículo 5, crímenes de la competencia de la Corte, numeral 1, ¿no? Habla el inciso B de los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Que es lo que están a boca de jarro refiriendo terceros propios y extraños sin tener interés en la causa, ¿no? Ahora, el artículo 5, inciso B, los crímenes de lesa humanidad. Ahora, el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional refiere e indica cuáles son los crímenes de lesa humanidad. Y ahí refiere lo siguiente, y cito, por favor, para que se tome nota. A los efectos del presente estatuto, se entenderá como crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes, cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Inciso G. Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada, etc. Inciso A del artículo 7, en numeral 2, parágrafo 1, inciso A del artículo 7 dice lo siguiente. Por ataque contra la población civil, ¿no?, se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el parágrafo 1 contra una población civil de conformidad con la política de un Estado o de una organización, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, ahí. Ya hemos definido cuáles son los delitos de lesa humanidad, ¿no?, dentro de los alcances del artículo 5 y 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ¿no? Y en ese contexto, bajo esa premisa, para entender que los delitos de lesa humanidad se cometen como un ataque generalizado y sistemático a una población civil, ¿no?, debemos remitirnos a leer lo que establece el artículo 5 de la Constitución Política del Estado, donde identifica, obviamente a través de lo que se llama lenguas originarias o idiomas originarios de las naciones, pueblos indígenas, etcétera, a 36. Entonces, debe tomarse nota en primera instancia de esta situación. ¿Por qué? Por lo siguiente, si no eres conocedor de la norma, si no eres conocedor de la ley, del derecho, antes de emitir un criterio de valor es bueno que te asesores para que cuando te pronuncies no caigas en el ridículo y en el campo de la ignorancia frente a todos los que te escuchan. Puede ser que el delito de violación como tal, esté reconocido como un delito de lesa humanidad dentro de los alcances del artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Pero va a ser considerado de lesa humanidad solamente cuando la violación se realice, ¿no?, como un ataque sistemático a una población civil en su conjunto. Entonces, salvo que el sujeto activo del proceso del cual nos estamos pronunciando hubiese violado a todos los aymaras, yuquis o araonas, ahí pues sería un delito de lesa humanidad. Entre tanto, ¿no?, la violación como tal sigue siendo un delito penal. Y ojo, de momento nos está acusando a esta exautoridad por violación, sino por estupro. Y partiendo incluso de esa circunstancia, el estupro no está considerado como un delito de lesa humanidad. Entonces, de ahí que recomiendo, muy humildemente, por favor, que todos aquellos que les guste el protagonismo, el sensacionalismo, salir en la tele, etcétera, etcétera, mesuren un poquito sus opiniones si no saben de la norma, por favor. Porque sí, es estupro, pero no es de lesa humanidad. Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese,
estupro y no es de lesa humanidad. Primera aclaración, y espero que hasta este momento este análisis sea de su interés y le sirva mucho. Ahora bien, lo otro, mis amados y queridísimos seguidores de las redes sociales, vamos a ver. Refieren lo siguiente, ha habido mucha discusión de esto. A ver, Fiscalía dice: estamos investigando a este sujeto, a esta ex autoridad y a los padres de la víctima adolescente, ¿no?, por el delito de estupro y por el delito de trata de personas. Ya, a ver, entremos en contexto. El delito de trata de personas está inserto en el artículo 281 bis del Código Penal y es parte del título 8, Delitos contra la vida, integridad corporal, capítulo 5, Trata y tráfico de personas, ¿no? En cambio, en contrapartida, el delito de estupro está en el artículo 309, inserto en el título 11, ¿no?, Delitos contra la libertad sexual, capítulo 1. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque entre uno y otro el bien jurídicamente protegido es distinto, ¿no? Y bajo esa premisa, analicemos qué es lo que dice el artículo 281 bis, trata de personas. En este caso me voy a permitir dar una lectura cortísima, ¿no? Artículo 281 bis, trata de personas, parágrafo 1. Será sancionado con privación de libertad de 10 a 15 años quien por cualquier medio de engaño, intimidación, abuso de poder, uso de la fuerza o cualquier forma de coacción, amenaza, abuso de situación de dependencia o vulnerabilidad de la víctima, la concesión o recepción de pagos por sí o por tercera persona, realice, indujere, favoreciere la captación, traslado, transporte, privación de libertad, acogida o recepción de persona dentro o fuera del territorio nacional, aunque mediare el consentimiento de la víctima con cualquiera de los siguientes fines. Este artículo enlista 14 fines, pero para los estrechamente vinculados a este proceso penal tan mediático que se le sigue a esa ex autoridad, importa el numeral 6, explotación sexual comercial, no hay más, o el numeral 7, un embarazo forzado, ¿no? Ahora, eso dice el artículo 281 bis, trata de personas. ¿Qué dice el 309? Bueno, que al final creo que todos lo saben, pero lo vamos a leer, ¿no? 309, estupro. Quien mediante seducción o engaño tuviere acceso carnal de persona de uno u otro sexo mayor de 14 años, menor de 18, será sancionado con privación de libertad de 3 a 6 años. Ya, ahora, ahí, en este punto, a criterio muy personal, ¿qué está mal en el planteamiento de Fiscalía, de la Fiscalía de Tarija? ¿Qué está mal? ¿Por qué tal vez no podría estar destinándose al fracaso este proceso penal en particular? Ya, porque hay una situación que es innegable, si es cierto que se cuenta con este elemento de prueba. Si hay un certificado de nacimiento, ¿no?, donde se identifica al progenitor ex autoridad de gobierno, ¿no?, y a la madre adolescente comprendida entre 14 y 17 años, entonces cierto es que tienen un estupro confirmado, ¿no? Ahora, si dentro de esta relación de estupro que se consuma a través de la seducción y el engaño, ¿no?, se ha podido mantener en un periodo de tiempo largo, ¿no?, suponiendo de que la adolescente viajara, se trasladara de Tarija al trópico, del trópico a Oruro, etcétera, a razón de esa relación que de alguna manera tiene que implicar posteriormente, ¿no?, penosamente, algún tipo de vínculo sentimental.
O sea, cae en saco roto que se quiera procesar a esta exautoridad o a sus padres por el delito de trata de personas. Porque se supone que la relación sexual a la que se llega a consumar con la adolescente ha sido por seducción y engaño. Y no porque se le haya forzado, entre comillas, como dice el artículo 281 bis de trata de personas, porque se la haya trasladado, porque haya habido un abuso de poder, porque los padres le hayan amenazado y le hayan dicho que si no mantienes relación sexual con este sujeto, entonces esto te va a pasar. Entonces están queriendo manejar en su teoría, a criterio muy mío, ¿no?, una hipótesis excluyente con relación a los tipos penales. Digo, analícenlo así, obviamente con los datos que se tienen. ¿Es un estupro confirmado? Maravilloso. Bueno, por decirlo así. Pero si es así, no pueden pues investigar a nadie por trata de personas, señores. Fiscalía, por favor. En todo caso, tengo entendido que ya detuvieron al padre del adolescente. Desconozco por qué lo han cautelado, pero si los padres consintieron que el sujeto activo, encausado, sindicado, como quieran decirle, tenga relaciones sexuales con la adolescente a título de seducción o engaño, no entran pues en el grado de, de autoría del delito de trata y tráfico de personas, o perdón, de trata de personas. No entran, ¿no? Vuelven los cómplices, pero jamás coautores. Entonces estamos viendo de que están divagando, ¿no?, en la dirección que se le quiere dar al proceso penal. Estamos haciendo un análisis estrictamente jurídico-legal, ¿no? Puede ser indignante, sí, pero ese es un análisis jurídico-legal. No hay afectos ni desafectos con absolutamente nadie. A mí no me interesa la política. Ahora bien, analicemos algo que también ha sido muy debatido en los medios y en las redes sociales con relación a la llamada cosa juzgada, ¿no? A ver, en la información que se tiene, refiere, este caso ya fue motivo de investigación el 2020, si no mal no recuerdo. Luego fue cerrado. ¿Ya? Aquí hay una situación que se debe considerar en términos estrictamente legales, por favor, y yo sé que los que me siguen y son esencialmente abogados o estudiantes de derecho me van a entender. Cuando un proceso se rechaza porque el delito no existió, porque no existen los suficientes elementos de prueba, la justicia, en la ley 1970, refiere de que las partes interesadas o el agraviado o la víctima tiene un año para reaperturar el proceso si es que llegaren a obtenerse nuevos elementos. Está bien. Ahí, por favor, tomen nota. Después de un año, debe de solicitarse a la autoridad jurisdiccional, al juez de la instrucción penal, que conoció la causa, que pronuncie un auto motivado declarando la extinción de ese proceso penal porque, habiendo sido rechazado, no fue aperturado dentro del año. Ahí la observación es esto. Si no han procedido de esa manera ante la autoridad jurisdiccional, tal vez por eso el Ministerio Público crea que pueden volver a iniciar el proceso. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho la defensa del encausado? Una opinión muy personal, y creo que también se ha dicho así, ¿no? Dentro de los plazos establecidos en el artículo 314 y 315 de la ley 1970, al amparo del artículo 308, si mal no recuerdo, a ver, por favor, y 308 numeral 4, cosa juzgada. Bueno, plantear dos excepciones en todo caso. Primero, la de cosa juzgada, entendiendo de que
esa misma connotación y ese mismo alcance legal tienen, por ejemplo, un rechazo y un auto que extingue el proceso. Es lo mismo cuando hablamos de un sobreseimiento que al haber sido impugnado, ¿no? Es confirmado. No es una sentencia absolutoria pasada en calidad de cosa juzgada, pero sí es, en todo caso, tienen los mismos alcances legales. Entonces, 308, numeral 5, cosa juzgada, en el supuesto no consentido de que, habiéndose rechazado el proceso, no se hubiese aperturado dentro de un año y pare de contar. Pare de contar, ¿ya? Ahora, otro reclamo de la defensa en este proceso en particular es, se nos ha iniciado de manera ilegal, es un delito de instancia de parte, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevamente, los que me siguen y son abogados de profesión o estudiantes de la normal, incluso muchas personas que no siendo abogados son muy preparados. A ver, un proceso penal, ¿no? Es de acción penal pública, privada, ¿no? Y hay una tercera línea que dice los delitos de acción penal privada a instancia de parte, ¿ya? Entonces, hay que ver lo siguiente. Por favor, artículo 17. ¿Qué dice el artículo 17? ¿No? De los delitos de acción penal pública a instancia de parte. A ver, para saber si han aperturado el proceso correctamente o no. ¿El actualizado? A ver. Artículo 17. Acá. Vamos a dar lectura, por favor. Gracias siempre por su tiempo y paciencia y gracias por escucharme. A ver. Artículo 17. Ley 1970. Acción penal pública e instancia de parte. Cuando el ejercicio de la acción penal pública requiera de instancia de parte, la Fiscalía la ejercerá una vez que ella se produzca, sin perjuicio de realizar los actos imprescindibles para conservar los elementos de prueba, siempre que no afecte el interés de la víctima. Se entenderá que la instancia de parte se ha producido cuando se formule la denuncia del hecho. La salvedad. El fiscal ejercerá directamente cuando el delito se haya cometido contra una persona menor de la pubertad, o sea que tiene que ser menor de 14 años. 2. El menor o incapaz que no tenga representación legal. Hasta este momento se sabe que la supuesta víctima adolescente tiene papá y mamá, o debe tener algún pariente o familiar. 3. Un menor o incapaz por uno o ambos padres, el representante legal o el encargado de su custodia, cualquiera sea el grado de su participación. A ver, ahí. Entonces, ¿qué nos enseña el artículo 17 de la ley 1970? Cuando se esté frente a la comisión de un delito de instancia de parte, siendo el estupro un delito de acción penal pública, instancia de parte, conforme es el artículo 19 de la ley 1970, Fiscalía no hace nada hasta que alguien denuncie, principalmente la propia víctima o los familiares de la víctima. Pero tiene que denunciarse para que Fiscalía haga algo. Ahora, ¿cuándo Fiscalía puede prescindir de esa denuncia y, enterados de la comisión del delito, accionar de oficio? Y lo dice así: una persona menor de la pubertad, entendiéndose que la pubertad viene con esos cambios físicos y hormonales de la adolescente víctima, entonces de 14 o 13 años para abajo. Y en este caso no se da. El menor incapaz que no tenga representación legal, y ellos saben, Fiscalía sabe que esta adolescente tiene padre y madre, aunque obviamente pueden o no estar involucrados. Y dice, un menor o incapaz por uno o ambos padres en representación legal del encargado custodia, cualquiera sea el grado de su participación. Está bien. Pero ahí la pregunta es, si yo me entero que se ha cometido el delito de estupro, ¿no?, contra un adolescente, ¿ya?, y quiero accionar de oficio, sin esperar denuncia, como Fiscalía,
Y puedo hacer eso únicamente dentro de los alcances del artículo 17, numeral 3, en este caso en particular que estamos analizando. La pregunta es, ¿y Fiscalía qué dato, qué versión, qué relación de los hechos maneja para inferir que los padres del adolescente son autores o cómplices o encubridores del delito de estupro? Entonces, ahí en ese punto sí se debe analizar esto enteramente, de manera enteramente legal. ¿Qué tiene que hacer la defensa en concreto? Vuelvo a decir, 308, numeral 3, excepción de falta de acción, porque el proceso no fue legalmente promovido y porque existe un impedimento legal para proseguir. Y esto obviamente para entender los alcances de la excepción de falta de acción, y cuando se habla de que el proceso no fue legalmente promovido o existe el impedimento, deberá acudirse a la doctrina legal aplicable sentada en el auto supremo número 094, quebrado 2013-RRC, de 3 de abril del 2013. Bueno, eso es lo más o lo menos que podríamos decir de este caso tan mediático en particular, porque bueno, como ya he dicho en principio, distinguidos colegas, abogados, estudiantes de derecho, seguidores, no contamos con más datos, no contamos con más elementos. Entonces lo que se está diciendo acá en este video es más o menos lo más aproximado a lo que puede hacerse o no dentro de este proceso penal para asumir una defensa lo más efectiva posible, ¿no? Y lo que más o menos debería de observar el Ministerio Público. O sea, siempre lo he dicho y lo voy a volver a decir, no es lo mismo robo agravado que hurto, porque si bien estos dos delitos afectan a la propiedad, la forma de su comisión y los elementos configurativos son excluyentes, ¿no? Entonces, si me dicen que es un estupro confirmado, entonces Fiscalía no hable pues de trata de personas, el caso se les va a caer, ¿no? Esa es la realidad. Y una opinión muy personal, muy mía, es que quien asuma la defensa de este y cualquier otro caso en particular, asúmalo en sujeción a la norma y al derecho, porque así van a llegar a buen puerto. Pero realizar la defensa queriendo negar las cosas, confundir la situación, mandar a la gente a la guerra, etcétera, no es buen puerto, y lo único que hacen es generar eventualmente motivo para que la Fiscalía hable de peligro de fuga y peligro de obstaculización, ¿no? Bueno, eso es lo que puedo decir sobre este caso que se me ha pedido que comente o que lo analicemos de una manera estrictamente legal, ¿no? Mis queridos seguidores del TikTok y de mi cuenta en YouTube. Y para terminar, una pequeña observación, ¿no? Se está ventilando de manera muy pública, vuelvo a decir, terceros que no tienen nada que ver con este proceso, que no tienen ningún tipo de interés legal ni legítimo, lo están ventilando de una manera muy pública en redes sociales, muy pública en los noticieros, incluso las notas de prensa, etcétera. Pero lo que realmente puede causar indignación, independientemente de lo otro, que sabemos que sí causa indignación, es que se está transgrediendo las disposiciones normativas contenidas en el artículo 60 y 61 de la Constitución Política del Estado con relación a los derechos de los menores de edad y a los derechos de los adolescentes. ¿A qué me refiero? He visto yo por los medios que cualquier persona, autoridad de gobierno, periodista, o sea, cualquier vecino de a pie, tiene una fotocopia del certificado de nacimiento del menor que ha sido producto de la relación de carácter estuproso.
Ya, pero ahí la pregunta es, ¿y qué hace el Slim? Oigan, es un delito de estupro y debería mantenerse en reserva, no por la persona que está siendo procesada, no por el autor, sino por la adolescente, ¿ya? Y el hijo del adolescente, les guste o no quien sea el autor, y agarran y mierda, agarran y le tiran aquí el nombre del adolescente, fulanita de tal, que aquí está el nombre del hijo y nosotros tenemos, por Dios, fotocopia del certificado de nacimiento de ese menor. No pues. Eso es lo único que yo puedo observar con total indignación, porque en todo caso, ¿qué pasa con el artículo 60 y 61 de la Constitución? Slim, hagan pues algo, no por el acusado, no por el encausado, sino por un adolescente y su hijo, que no debe tener ni 3 años. Estamos mal. Ya, ahora, y si Slim no le da la gana de hacer algo, por lo menos disimule la defensa, ¿ya? Y haga prevalecer, no por su defendido, sino porque por el hijo de su defendido, hagan prevalecer pues lo que establece, ¿no? La Constitución Política del Estado en el artículo 21, numeral 2, con relación a que todos los bolivianos tienen los siguientes derechos. Numeral 2, a la privacidad, a la intimidad, a la honra, al honor, a la propia imagen y a la dignidad. El día de mañana un niño va a crecer sabiendo que ha sido producto no del amor de sus padres, sino de la comisión de un delito, y ustedes lo están permitiendo. Entonces, no voy a volver a repetir lo que he dicho en uno de mis anteriores videos. Cuando la prensa hace escarnio de un proceso porque tiene que vender, comer y ganar, procesenlos por difamación, calumnia e injuria. Esa es la indignación que yo puedo tener con relación al proceso. Quien tenga que ser procesado, que lo procese. Amén de Dios. No importa si es exautoridad, Juan Pérez, quien sea. Pero si en el proceso se está involucrando a un adolescente y a su hijo menor de edad, no, eviten esa basada de permitir de que todo el mundo salga a querer ganar protagonismo y a querer hacer escarnio. No le están haciendo daño al encausado. Ese caballero ya es pues cincuentón, viejo, ¿cuánto más va a vivir? Pero ¿y el niño? Ojo, ¿y el niño? Y finalmente, una crítica muy constructiva para los abogados de la defensa de el sujeto en cuestión, por favor. Cuando presenten un incidente ante el juez de la instrucción penal que está ejerciendo el control jurisdiccional de este caso en la jurisdicción de Tarija, no le pongan pues por favor ya en el encabezado sin reconocer, ¿no?, su jurisdicción o su competencia. Así se ha visto en las noticias, en los medios de comunicación, que han ido a presentar ante el juez un memorial y dice, sin reconocer su competencia, le planteo esta excepción. Primero, que es una contradicción y no es la forma. Segundo, le están haciendo un reconocimiento pues implícito, tácito de la competencia que tiene para conocer pues el juez esa causa cuando están peleando para que no sea así. Bueno, lo cierto es que, y lo digo públicamente, ¿no?, el proceso está mal. Jurídicamente hablando, el proceso está mal. La defensa no tiene un norte claro y la fiscalía está perdida en el espacio. Esa es la realidad para mí, ¿no? Y al que no le guste mi opinión del Ministerio Público, con el respeto que se merece obviamente aquellos fiscales que sí son muy preparados, bueno, que me lo diga, pero no van a poder. Por lo demás, eso es todo lo que puedo decir. Y como lo he dicho, como a mí la política no me interesa, sino solamente me interesa lo que es estrictamente legal o jurídico y que podamos conversar de eso, las autoridades en conflicto pueden simplemente agarrar una tortuguita, subirse encima e irse muy lentamente a la mierda. Gracias por escucharme. Un abrazo a todos.